Muy buenas tardes. Vamos a eh, presentar esta primera parte del Evangelio de una manera resumida, debido a que no grabé en la ocasión original, pero voy a presentar ahora de manera resumida, mostrando un PowerPoint que normalmente utilizo como guía. Así que vamos a tener ahí, eso es. El tema que trato hoy es respecto a escribas y fariseos. El tema eh, intenta mostrar cuál es la actitud que tienen estas personas y de alguna manera cómo nosotros podríamos parecernos un poco a estas personas. En muchas ocasiones tendemos a parecernos a estas personas. Los, los fariseos, los escribas son personajes que están presentes a lo largo de toda la vida pública del Señor, son religiosos, ellos buscan cumplir la ley de Dios. Normalmente ellos le llaman ley de Moisés, pero es la ley de Dios. Queremos asumir que son personas que tienen buena intención, así como tal vez muchos de nosotros, estando en una religión, tenemos buena intención para, para buscar a Dios, se supone. Lo que pasa es que cuando estamos dentro de una religión como los fariseos, se cometen algunos errores que son totalmente fundamentales. Por ejemplo, llegas a considerarte que eres bueno, que eres una buena persona y que los demás no son buenos, son malos. Y, por ejemplo, también a conveniencia de cada uno puede que se agreguen cosas o se quiten cosas de la ley, cosas que nos molestan, o agregamos cosas que nos gustan, que nos encantaría que estuvieran ahí, aun cuando Dios no las especificó. Muchos de estos religiosos se creen dueños de la verdad, pero es su verdad, no es ajena a los planes de Dios. Fíjense que a ellos en muchas ocasiones en la escritura los vemos ocupados en criticar al Señor. Ellos están en eso, ese es su trabajo, criticar al Señor, más que incluso cumplir sus propios ritos, sus propios reglamentos. Ellos pierden el foco debido a que ven una amenaza en el Señor arrastra gente, los vemos a ellos odian al Señor, traman su muerte. En más de una ocasión se ve que incluso intentan despeñarle. Sin embargo, ellos reconocen que Él habla con autoridad, reconocen que hace milagros, reconoce que viene de Dios, reconocen que domina la naturaleza cuando hace milagros increíbles, cuando hace callar al viento y calmarse las aguas. Entonces, ellos entienden y saben que Él es digno de respeto y de admiración, sin embargo le odian, le critican. Fíjense que revisemos un poco qué son estos personajes y no sea que nos estamos comportando como ellos. O usted, si no tiene al Señor en su corazón, tal vez se ha refugiado en una religión, se siente seguro, se siente tranquilo, tranquila, porque cumple medianamente la religión. Sin embargo, no necesariamente está cerca del Señor. Eh, si leemos en Lucas capítulo 18, ahí está el texto, no lo vamos a leer ahora, la parábola del fariseo y publicano. Fíjense que esta parábola nos muestra el contraste entre un religioso y un pecador. ¿Ok? El pecador, que es el publicano desde el versículo 13, él se sabe lejos de Dios. Él está consciente de que está lejos de Dios. Sabe su condición, que es una condición de distancia con el Creador. Él lo tiene claro. De hecho, él no habla mucho, es muy concreto. Lo único que hace es clamar por propiciación. ¿Qué significa esto? Le pide a Dios que lo vea, que vea su condición, que él reconoce y que Dios se acerque a él. Que vea que su corazón está arrepentido, que tiene conciencia de pecado, que se ha arrepentido y que necesita que sea Dios el que lo saque de esa condición. Él tiene conciencia de su pecado, de su falta.
Sin embargo, en el versículo 11 vemos al fariseo, que es un ególatra, es un tipo que ora consigo mismo, su oración, sabemos, no sale del templo, no pasa el techo, no pasa la pared, no alcanza a llegar ni cerca de Dios porque él está orando y hablándose así. Dice ser bueno, más bueno que todos los otros hombres, que los demás son ladrones, son injustos, son adúlteros. Se compara a él con el publicano y él sale victorioso de acuerdo a su propio discurso. Se compara positivamente, él dice que el otro es malo, que él en cambio es diferente, que no es como este publicano, que él ayuda, que da diezmos, que da propinas, que es bueno, y esto es una muestra de lo que él es capaz de hacer siempre, siempre mostrado de su persona hacia afuera, lo que los demás ven, lo que los demás ven. Pero saben que el tema del pecado, el tema de la relación con Dios, apunta a lo que está dentro, ¿ya? Él no pasa de ahí. Se muestra bueno, se muestra cumplidor, se muestra que es, eh, aún así, aún así no necesariamente cumple siempre. ¿Con quién te quieres identificar tú? No es fácil identificarse con el publicano. No es fácil eh, identificarse con alguien que dice que es pecador y que le pide a Dios que se acerque a él. Porque reconoce su incapacidad total. El publicano reconoce, en cambio, el, el fariseo, que también podríamos pensar que es una exageración, porque yo creo que muy pocas personas hacen lo que hacía este hombre. Puesto en pie, oraba consigo mismo y se amaba y se miraba al espejo, pero muchas veces puede que andemos muy cercanos a eso, muy cercanos a eso, ¿ya? Creyéndonos buenos, creyéndonos cumplidores y no necesitando nada, porque él jamás le pide a Dios ayuda. Él le dice a Dios o pretende decirle a Dios lo bueno y cumplidor que es. Así que es un personaje con unas cualidades bien especiales. Si leemos en Juan capítulo 8, uno de los pasajes que a mí más me impacta por cómo el Señor maneja la situación, una situación de trampa, querían tentarle, querían pillarle, y el Señor muestra todo su poder, su sabiduría, su omnisciencia, y el Señor actúa de una manera magistral por cuanto no hay otra forma en que pueda actuar Él, el Señor de Dios. Fíjense que en esta porción, que es la escena de la mujer adúltera, escribas y fariseos le llevan una mujer adúltera al Señor, se la presentan a Él. Ellos van sintiéndose victoriosos por cuanto van a poner en aprietos al Señor. Ella fue sorprendida en el acto de adulterio y de acuerdo a la ley de Dios, que no es la de Moisés, pero ellos insisten en que es la ley de Moisés, se mandaba a apedrearla, a apedrearla. O sea, el pecado de ella debía ser castigado con la muerte. El Señor aprueba. Él dice, ve, sí, es la ley de Dios, sí, fue dada por Moisés, sí, eh, a, a, procedan, procedan, adelante, ajustícienla. Pero cuidado, el justiciero debe estar libre de pecado, porque eh, no puede una persona que va a ejercer la justicia estar ahí con pecado en su corazón, en su vida, y sin embargo dándoselas de juez y de verdugo, apedreando a otra persona que tiene tanto o hasta menos pecado que yo. Entonces, ¿usted está libre de pecado? Upa, adelante. Eh, Cumpla la ley de Moisés. Entonces ellos se van. Y dice la escritura, dice ahí, que se van acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia. Escribas y fariseos, personas buenas, personas que dan limosna,
personas que ayunan, personas que son limpios y buenos, y no como los otros que son unos pecadores, unos ladrones, son unos injustos. Ellos no, ellos dicen que no son así. Sin embargo, ocurre algo increíble. Ocurre algo increíble. Se van. La conciencia, en sus mentes, en sus corazones, ellos saben que hay pecado, que no son tan perfectos como dicen. El Señor tampoco la condena. El Señor podría haber lanzado la piedra. El Señor, el único libre de pecado, podría haber lanzado la piedra. Sin embargo, el Señor no la condena. Y la despacha, le dice que se vaya, pero que no peque más. Porque ya tuvo un encuentro con Él. Tuvo un encuentro con Él. La mujer, lo único que dice es que se fueron, sus acusadores se fueron. Le dice, ándate, pero no peques más. Sabe que ese encuentro con Cristo es el mismo que puedes estar teniendo hoy tú. Hoy día estás teniendo un encuentro con Cristo. Estás, estás a las puertas de, de las esferas celestiales. Y el Señor te está hablando y te está diciendo que tienes pecado, pero que Él no te condena, porque Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Y Él te dice, recíbeme, recíbeme en tu corazón, en tu vida. No peques más, sigue tu camino. Pero hay un antes y un después de este encuentro con el Señor. Esta mujer seguramente ya tuvo un antes y un después del encuentro con el Señor. ¿Saben qué? Volvamos a nuestros personajes. Estos fariseos que se quedan callados frente a la afirmación del Señor, seguramente empiezan a soltar las piedras que traían en sus manos y se van. Su conciencia les grita demasiado fuerte. El discurso que puedan tener, las oraciones en público que hacen, todo lo que ellos tienen se va al suelo, porque su conciencia les dice que no son todo lo que ellos dicen ser. No son. Aunque no parezca. Muchas veces una persona religiosa que dice cumplir y está tranquilo con su conciencia, está tranquilo de la boca para afuera, pero interiormente sabe que no está bien. Ellos están conscientes de su pecado. Estos fariseos de aquí están conscientes de su pecado. Solo tienen un discurso, pero ellos están conscientes porque se fueron. Ninguno se quedó diciendo, no, yo no tengo pecado. Ninguno. Se fueron todos. No es verdad lo que oraba el hombre en el templo. El fariseo del templo mentía, agregaba un pecado a su vida. Él mentía completamente. Son buenos a la luz de lo que no se ve. Perdón, de lo que sí se ve. Son buenos de la boca para afuera. Pero nosotros no somos capaces de ver el corazón. Solo Dios ve el corazón. Y cuando se le llama a la conciencia es Dios mismo que te habla y que te convence y te dice, no sacas nada con decir que eres buena persona, no sacas nada porque estás contaminado adentro. Así que podrás engañar a muchos, pero a mí no me engañas. El Señor tiene una actitud magistral, divina, poderosa. Él todo lo sabe y los pone en su lugar. Fíjense que independiente de tu discurso, el discurso de cada uno de nosotros normalmente dice algo así como que somos buenos. Tal vez tú también sostienes esa calificación. No creo que te pongas un 2. Tal vez ese asesino de la televisión, tú le pondrías un 2, yo le pondría un 2 o un 1. Posiblemente ese asesino no se pone ni siquiera un 3 o un 4. Tal vez se pondrá un 5.
y dirá que las circunstancias lo han llevado a estas cosas, que está enfermo. Sí, él está enfermo, pero tú también estás enfermo. Tienes una enfermedad terrible que no curan los médicos. Es la enfermedad del pecado. ¿Has hecho el análisis delante de Dios respecto a cómo eres realmente? ¿Cómo eres tú interiormente? ¿Cómo eres tú en la intimidad? ¿Cómo eres tú con tus queridos, con tus cercanos dentro de tu casa? Dentro de tu casa. ¿Has hecho ese análisis? Los fariseos, cuando oran consigo mismos, ellos se encuentran buenos y se dicen buenos y lo vociferan. Pero ante la autoridad de Jesucristo, ellos son acusados por su conciencia. Caen rendidos y pierden la oportunidad. No pierdas esa oportunidad. Hoy día tienes esta oportunidad. Te habla el Señor. No, no soy yo. Es la palabra de Dios la que te habla. A través de la conciencia. ¿Qué dice tu conciencia? Dice que eres pecador. Eso me dice mi conciencia. Me dice que soy un pecador. No es una ofensa, no pretendemos herirte, no pretendemos hacerte sentir mal. Pretendemos que tú tomes conciencia, que abras los ojos, que ante Dios somos pecadores. Jesucristo vino a resolver ese problema. O sea, ya no voy a ser pecador por creer en Cristo. Mire, ¿sabe qué? Yo lamento mucho tener que decir esto, pero seguimos siendo pecadores después de creer en Cristo, pero hay un cambio, hay un antes y un después. Igual que esa mujer, hay un antes y un después. Esa mujer probablemente lo más seguro es que volvió a pecar, pero con otras condiciones mismas. Primero, el creyente en Cristo, el que tiene un encuentro con Cristo, sabe que tiene su pecado perdonado. Yo sé que mi pecado está perdonado. El que ya cometí y el que lamentablemente voy a cometer en el futuro. Pero está perdonado porque Cristo lo llevó en la cruz. Ya está perdonado. Yo no quiero pecar más. No quiero pecar más. Una persona que no ha tenido un encuentro con Cristo probablemente no le importa, de hecho no tiene conciencia de que peca. El creyente, el que ha recibido al Señor, ya no queremos pecar más. Sabemos, sí, que todavía somos susceptibles al pecado, porque vivimos en nuestros cuerpos que pecan. Que el Señor nos perdonó en la cruz, también lo tenemos claro, eso sí. Él nos perdonó en la cruz. Él cargó nuestro pecado. Él pagó la deuda, por lo tanto, ya no tenemos esa deuda tremenda, terrible, para con Dios, de no tener certeza de qué pasa con ese pecado. El pecado está perdonado. Fue castigado en la cruz. Cristo recibió ese castigo en vez de mí. También tenemos conciencia de que siendo creyentes en Cristo viene a buscarnos y estaremos con Él. No por lo bueno que somos, porque nosotros no somos buenos. Igual que el fariseo, igual que el asesino, o igual que yo, que no soy asesino, no soy ladrón, pero tal vez sí. El Señor dijo que asesino es el que incluso insulta gravemente a otra persona, es llamado homicida. ¿Y quién adultera? El que está con otra persona. Hasta en pensamiento se puede adulterar. Entonces, ¿cómo me voy a ir con el Señor? ¿Me voy a ir al cielo? ¿Cómo es posible? Porque ese pecado está perdonado. Porque Cristo lo llevó en la cruz. Mi pecado. Y quiere llevar el tuyo. Puede llevar el tuyo. Luego de estar y de creer en Cristo, nuestra vida cambia. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Él es la conciencia que está permanentemente advirtiéndonos, permanentemente nos cubre, vive en nosotros y nos dice lo que podemos hacer y lo que en realidad no deberíamos hacer. Son cosas que nos pasan. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Sabe qué? Qué precioso y qué extraño. Seguimos siendo pecadores, pero ya no vivimos
esclavos del pecado. El pecado es un accidente en nuestra vida. Así debiera ser. Esa es una verdadera vida de creyente. Pecamos menos, dice. Pecamos menos. Deberíamos tender a pecar menos, por supuesto que sí. Porque deberíamos consagrarnos a Dios. Nuestra vida debería estar permanentemente consagrada a Dios, hacer todo para el Señor. Jesús hizo la paz para con Dios. O sea, hoy día tenemos paz y podemos dirigirnos y podemos entrar hasta la misma presencia del Señor en oración y acudir a Él. Damos gracias a Dios por esto. No dejamos de pecar, pero hacemos partícipe a Dios en nuestra vida cotidiana. Se establece entonces una comunión, es algo diferente. En vista de que hay una evidencia de que Cristo murió por mí en la cruz, yo no puedo seguir siendo el mismo, no voy a ser el mismo, tengo mi pecado perdonado. O sea, mi, mi meta, mi destino es otro, porque Él me lleva a otro lugar. Hay una nueva vida, Dios nos ve limpios, en su Hijo hemos sido hechos limpios. ¿Prefieres seguir siendo como el fariseo, que de la boca para afuera dice que es bueno, que es perfecto y que no es como los otros? ¿O prefieres reconocer lo que realmente eres, que tú lo sabes y yo lo sé, y venir a Cristo para que Él nos despache, perdonados, y advirtiéndonos que no pequemos más porque ya no somos esclavos del pecado, somos libres porque el Señor nos ha hecho libres de esa esclavitud del pecado? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora va a continuar en la segunda parte nuestro hermano Marco, para quien le damos el pase en esta ocasión. Muchas gracias y buenas noches. Buenas tardes, hermanos y amigos, para esta segunda parte de la reunión de predicación del Evangelio. Acompáñenme a leer en Hebreos el capítulo 1. Hebreos el capítulo 1. El propósito de esta reunión es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Andrés abre las Escrituras para enseñar, y ahora volvemos a abrir las Escrituras para enseñar el Evangelio, no son dos mensajes diferentes. Es el mismo mensaje. Es el mensaje de Dios para el hombre pecador, es el mensaje de Dios para usted y es el mensaje de Dios para mí también. El Evangelio es para toda criatura, para el pecador que necesita de salvación y para el creyente. Necesitamos oír el Evangelio, necesitamos siempre volver a la cruz de Cristo. Es allí, junto a los pies, junto a la cruz de Cristo, donde nuestra vida se renueva, donde nuestra mirada se eleva más allá de las cosas propias de esta vida terrenal. El Evangelio nos habla de Cristo. El Evangelio es la buena noticia de Dios. El Evangelio es el mensaje que viene de arriba para cada uno de los hombres. Y quisiera, en los minutos que tenemos, compartir con ustedes tres aspectos del Evangelio. El Evangelio nos habla del Señor Jesucristo, el Evangelio nos habla de la cruz. El apóstol Pablo dice que él llevó el Evangelio a los corintios, este Evangelio que ellos creyeron, que él les anunció. En ese Evangelio ellos perseveraban. El Evangelio
menciona que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció y que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del trono de la majestad. El Evangelio nos direcciona hacia la persona del Señor Jesús. Este mismo Jesús, el mismo Señor preguntó a los que le oían qué pensaban de Él, qué creían los hombres que es el Hijo del Hombre. Y quizás la misma pregunta podemos plantear ahora. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué importancia tiene Jesús en tu vida? ¿Qué espacio tiene el Señor en tu vida y qué espacio tiene el Señor en mi vida y en nuestras vidas en general y en nuestras decisiones? ¿O Él está dejado de lado? Dios ha hablado. Y los tres aspectos que quiero mencionar y compartir con ustedes es que Dios habla y Dios ha hablado por su Hijo. El primer punto. Dios juzga y todo el juicio lo ha dado por su Hijo. Y que Dios perdona y todo el perdón del cual hemos escuchado y que podemos disfrutar es por medio de su Hijo. Dios habla, Dios juzga y Dios perdona por medio del Señor Jesucristo. Vamos al primer punto aquí en Hebreos, el capítulo 1. Vamos a leer esta porción que encontramos aquí en el capítulo 1. Dios dice la palabra, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta porción que acabamos de leer nos lleva a que Dios, nuestro Dios, el Dios eterno, el Dios que hizo el cielo y la tierra, como nos revela Génesis el capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquel Dios que es creador, aquel Dios que es sustentador de todo. Aquel Dios que ha puesto todas las cosas en su lugar. Aquel Dios que con su poder sostiene el universo, que ha formado al hombre, que lo puso en un huerto en el principio. Ese Dios se ha comunicado, ha querido establecer una relación con sus criaturas. Y más allá de la caída del hombre también, el Señor ha establecido el medio para la salvación, para el perdón, para que el hombre alcance el favor de Dios. Y vemos a través de las Escrituras este libro precioso, este libro que es el libro de Dios, en el cual tenemos toda autoridad, porque la palabra tiene autoridad, la autoridad de Dios. No es escritura de hombres, aunque fue escrita por hombres inspirados por Dios. Dios escoge a hombres a través de más de 1600 años, de diferentes condiciones y estratos sociales, hombres
muy alto en la sociedad, hombres muy insignificantes como pescadores para la sociedad, importantes para Dios. Dios escoge a hombres para transmitirnos un mensaje. Y tenemos la profecía, la palabra de Dios, tenemos la profecía más segura, tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos y podemos atesorarla y apropiarla como palabra de Dios. Y esta porción aquí en Hebreos nos dice que Dios ha hablado. Y este es el primer punto. Dios ha hablado. Dios no está sentado en su trono. Dios no está ajeno a las cosas de este mundo, ni a las cosas que nos suceden. Como meditaba y oraba un hermano, es ese Dios que hizo los cielos y está preocupado de lo macro, del control de todas las cosas, en quien gobiernan todas las cosas. Ese Dios preocupado de tener el sostén de todas las cosas, es el Dios que también está preocupado de aquellas cosas pequeñas, aquellas cosas que aún ocurren en nuestro interior, como nuestras células. Dios ha hablado, y Dios habla, y Dios usa la creación misma, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, la obra de sus manos. Yo no sé si usted ha salido a contemplar las estrellas. Bueno, nosotros estamos en invierno aquí, pero cuando uno contempla en la noche las estrellas, una estrella iluminada, una noche clara, con esa luna que ilumina, o cuando no hay luna, el reflejo de las estrellas, y uno contempla ese firmamento, o cuando uno contempla un hermoso paisaje natural, praderas, bosques, playas, montañas, cordillera, todas esas cosas que nos maravillan, muestran la grandeza de Dios. Y Dios habla, Dios transmite un mensaje, y Dios quiere transmitir un mensaje. Dios ha hablado muchas veces, Dios ha hablado de muchas maneras. Nos dice las Escrituras que ha usado los profetas en la antigüedad para enseñar los preceptos de Dios. Pero en estos postreros días, en la época en que fue escrita, en esos días, y también para nuestros días, dicen las Escrituras, Dios ha hablado por el Hijo. Dios habla al hombre, pero también Dios ha hablado por el Hijo. El Dios Trino hablando, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios hablando a sus criaturas y hablando por medio de su Hijo. Su Hijo, quien es heredero de todo, dice la porción. Él es el dueño de todo, heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Él es la causa de todas las cosas. Él es el originador de todo lo que existe, siendo Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, Él es el mismo Dios, de la misma sustancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios manifestado en tres personas diferentes, distintas, distinguibles en la revelación de la palabra de Dios. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, el verdadero Dios, que es originador, creador de todas las cosas, el de la misma sustancia que Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Todas estas expresiones nos muestran y nos llevan a que Jesús es Dios verdadero. Es Dios verdadero. Pero también nos dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo,
Y esta porción nos lleva a que aquel que es verdadero Dios es verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y él heredó más excelente nombre que los ángeles, nos dice esta porción. Filipenses nos menciona algo muy parecido. Filipenses el capítulo 2. Filipenses el capítulo 2 nos da una expresión muy parecida. Versículo 5 dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él es aquel que es en forma de Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, verdadero Dios y verdadero hombre, y estando en esta condición de hombre, dice, estando en esta condición, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verdadero Dios, como mencionaba Hebreos, es verdadero hombre, y en esta condición Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Y aquí el escritor dice que habiendo Él, dice aquí, estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En Hebreos, él dice, tiene más un nombre superior, más excelente nombre que los ángeles. Y aquí nos dice que Él tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí me detengo, hago un paréntesis, para hacerle la pregunta a usted. ¿Quién es Jesús para ti? Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y Dios quiere que así le conozcamos por medio de su palabra. Juan, cuando escribe allí en el capítulo 1 del Evangelio, él contempla, él escribe y deja estampado esta preciosa expresión: vimos su gloria. Sus ojos pudieron contemplar a aquel que es el Señor, aquel que fue hecho carne. El verbo dice fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aquel que es verdadero Dios se manifestó en carne. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La ley por medio, dice el versículo 17 del capítulo 1 de Juan, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense que esta palabra verdad, esta verdad que vinieron por medio de Jesucristo, esta palabra verdad es la misma palabra verdad que es mencionada por el Señor allí en Juan el capítulo 14, versículo 16, cuando el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Esta misma palabra, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, es porque Él es la verdad. Él es la verdad. Allí en Juan el capítulo 18, cuando en el pasaje que hemos estado estudiando
y aprendiendo los domingos por la mañana. Ya llegaremos seguramente el próximo domingo a escuchar parte de esta porción, cuando Jesús está ante Pilato. Y Pilato le pregunta qué es la verdad. Y el Señor le dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. La misma palabra. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa misma palabra, la verdad está en Jesucristo. Es la misma palabra que usa el Señor para decir que Él ha venido, Él ha nacido y ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad que el Señor proclamó? La verdad que en Él hay salvación, la verdad que en Él hay perdón, la verdad que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. En el Evangelio el Señor anuncia el perdón de pecados, para que todo aquel que en Él cree, como dijo Juan, como dijo el Señor a Nicodemo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha hablado por aquel que es la verdad. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y la verdad de Él, la verdad proclamada, es que era necesario que el Cristo padeciese y fuera sepultado, fuera muerto y fuera sepultado, y que resucitaría y que ascendería a los cielos para sentarse a la diestra de Dios Padre. Juan el capítulo 5. Vamos a Juan el capítulo 5. Juan el capítulo 5, aquí tenemos la segunda verdad. La primera verdad, Dios habla, pero Dios habla por su Hijo. Guarde esa verdad en su cabeza y en su corazón, en su memoria y en su corazón. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Juan, el capítulo 5, versículo 20, en la porción del versículo 19, encontramos la autoridad del Hijo. Y dice el versículo 21, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Quiero llamar la atención al versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Y el propósito de dar esta autoridad al Hijo para juzgar es para que todos honren al Hijo como honran también al Padre, para que todos honren al Hijo. ¿Saben cuál es el común denominador de nuestros días? La indiferencia y el rechazo a la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el común denominador? Es que la gente no le llama la atención, no aprecia el nombre de Jesús. Jesús, que significa Salvador. Jehová salva, Jehová liberta, Jehová perdona. En Él hay salvación, y los hombres le han rechazado, los hombres le rechazan, porque han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Dice el Salmo 9 que Él juzgará, Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios juzgará,
no solo ha dado al Hijo autoridad, sino que también Dios juzgará. Y el hombre no entiende estas cosas. Dios juzgará, y juzgará por medio de aquel que tiene toda autoridad para juzgar. Y el Señor es Dios y juez justo. El Señor pagará a cada uno en retribución por sus obras. El juez justo se sentará un día en el tribunal para juzgar con rectitud, para juzgar con verdad. Recuerdo esa historia de aquel hombre, de aquel narcotraficante que había sobornado a todas las autoridades del pueblo, había comprado a todos los jueces y había sido tomado preso. Había corrompido todo el sistema, que cuando lo llevan a juicio él estaba muy tranquilo, porque sabía que había sobornado a aquel juez que iba a emitir sentencias sobre él. Pero saben, cuando él llega al tribunal, se encuentra que el juez había sido cambiado. Aquel juez corrupto ya no estaba. Y había otro juez que se caracterizaba por su rectitud y al cual no podía ser sobornado. Y ante ese juez, este hombre narcotraficante temblaba y tembló, porque iba a recibir la sentencia que merecían sus obras. Dice Hechos el capítulo 17, versículo 31, dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de entre los muertos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Saben? Muchos de los infractores hoy, estoy pensando en los infractores de la ley, una infracción de tránsito, está muy tranquilo, o se ha estado involucrado en algún accidente que involucre alguna situación penal, mientras no le llega la notificación, muchas veces está muy tranquilo, pensando en que lo ocurrido ha pasado, pero distinta es la actitud cuando recibe la notificación que se tiene que presentar ante el juez para analizar su sentencia, porque el juez va a iniciar el juicio y va a establecer su sentencia, y allí está el abogado defensor y allí está el abogado, el fiscal, que lleva y pone la causa ante el juez, y el juez dictaminará en función de los hechos. Y esto me lleva a pensar en aquel juez en el gran trono blanco. Allí el Señor se sentará. Allí en Apocalipsis el capítulo 20, el juez estará sentado. No habrá abogado defensor. Allí estarán de pie, grandes y pequeños. Los muertos estarán allí, en pie, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y la evidencia serán los libros, serán abiertos. Y fueron juzgados, dice esa expresión, fueron juzgados según sus obras. Y allí está el juez, revisando las evidencias en el libro de las obras, y dictamina sentencia. Todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fueron juzgados los muertos según sus obras. ¿Cómo están nuestras obras? ¿Cómo están sus obras? No delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Saben cuál es la mayor obra que saldrá a la luz? La relación que usted ha tenido para con Jesucristo. La relación que usted ha tenido respecto de la obra de la cruz.
Necio es aquel que dice en su corazón no hay Dios. Necio es aquel que rechaza la luz porque sus obras son malas. Necio es aquel que rehúsa creer en el Hijo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y finalmente, ocupo 2 minutos para mi tercer punto, es que Dios, a pesar de que somos pecadores, Dios perdona. Dios es un Dios que perdona, y Dios es un Dios que perdona por Jesucristo. El Salmo 86, versículo 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que le invocan. Son las palabras de David. David experimentó el favor y el perdón de Dios. Israel experimentó el perdón y el favor de Dios. ¿Quién como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque Dios se deleita en misericordia. Segunda de Crónicas dice, si se humillase mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Dios oye desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Israel experimentó el perdón de Dios. Pero también nos dice el Nuevo Testamento, Hechos el capítulo 13, Juan el capítulo 2, que por medio del Señor Jesucristo se anuncia el perdón de pecados. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, dice Primera de Juan, sino por los de todo el mundo. En él, Efesios, y termino leyendo esta porción, Efesios el capítulo 1, un solo versículo y terminamos. Efesios el capítulo 1, versículo 7, dice, hablando de Jesús, ¿en quién? En él, ¿en quién? Por medio de él, por medio de la cruz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos perdón por medio de Jesucristo. Dios habla por medio de Jesucristo. Él es el verdadero. Dios juzgará por medio de Jesucristo. Él es Dios justo. Él es juez justo. Emitirá sentencia por las obras que hemos realizado, principalmente por la obra de la cruz. Pero también Dios es un Dios perdonador y que perdona la maldad y el pecado de todo aquel que va a la cruz, de todo aquel que confía en el Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él y Él perdonará todos tus pecados. Que el Señor bendiga su palabra doblemente presentada y vamos a orar al Señor para concluir esta doble presentación, exposición de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra leída. Te damos gracias porque tu palabra nos lleva al Señor Jesús. Él es la revelación tuya. Él es tu Hijo amado. Él es aquel que vino desde el cielo, muere en una cruz y muere a favor nuestro. Muere por nuestros pecados. Jehová carga en él el pecado de todos nosotros, y por su herida, por su llaga, nosotros hemos sido curados, dice el profeta. Gracias porque en él se anuncia el perdón de pecados, porque en él hay salvación, porque Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre.
Gracias, nuestro Padre, por revelarnos al Señor. Gracias porque el Evangelio es anunciado. El perdón es anunciado para todo pecador y la salvación es ofrecida para todo aquel que viene al Señor Jesús y que cree en Él para salvación. Nuestro Padre, gracias te damos por esta tarde. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.